Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro virtual que tiene por nombre Cáncer de vejiga, ese gran desconocido. Antes de empezar, me gustaría indicar que además de la web de Roche Pacientes, esta sesión se está emitiendo en streaming a través de los perfiles de Twitter, Facebook y LinkedIn de Roche España. Esta tarde celebramos esta iniciativa conmemorando el mes de concienciación sobre el cáncer de vejiga, que se celebra anualmente en mayo y del que cada año se diagnostican en España 20.000 nuevos casos. Esto supone que nos sitúe como el país europeo con mayor incidencia de casos de cáncer de vejiga. El mes de cáncer de vejiga es una ocasión para informar a la población sobre las características, factores de riesgo y síntomas del cáncer de vejiga, con la intención de concienciar y favorecer el diagnóstico precoz de la enfermedad. Y sobre esto hablaremos a lo largo de la sesión de esta tarde. Con esta premisa y fruto del compromiso de Roche con los pacientes oncológicos, así como para contribuir con la prevención y el diagnóstico precoz, lanzamos la semana pasada la campaña de concienciación Ese gran desconocido. Su objetivo es sensibilizar a través de testimonios reales de pacientes, familiares y profesionales sanitarios sobre la realidad de las personas que conviven con esta enfermedad. Estos testimonios están alojados en la web de Roche Pacientes y desde aquí os animamos a que conozcáis la campaña y la compartáis y además sigáis en nuestros canales de redes sociales los mensajes que se lanzarán a lo largo de todo el mes. Además, creemos que es fundamental dar voz y escuchar a todas las partes implicadas, para que así la población pueda empatizar y tener mayor conciencia sobre las implicaciones que tiene el cáncer de vejiga para las personas que lo padecen. Por este motivo, hoy seguimos dando voz a todos los participantes implicados y tendremos la oportunidad de contar con dos magníficos profesionales a los que hoy tengo el grandísimo honor de dar la bienvenida y agradecer en nombre de Roche y en el mío propio su participación. Son muchos los retos que existen en torno al cáncer de vejiga, como son la falta de conocimiento y concienciación en la población, el retraso en el diagnóstico y, por supuesto, el impacto que la reciente pandemia de la COVID-19 está ocasionando en todos los aspectos. Pero de todo ello hablaremos esta tarde. Sin más dilación, doy paso al doctor Javier Puente, director del Instituto de Oncología del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid, y a la doctora Isabel Galante, especialista en urología, también del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Hola, ¿qué tal? Para iniciar esta tarde la sesión, comenzaremos con un primer bloque de preguntas en el que introduciremos qué es el cáncer de vejiga, para así ponerle cara y hacer que deje de ser ese gran desconocido. Por tanto, doctora Isabel Galante, ¿podrías explicarnos qué es el cáncer de vejiga y por qué se produce? Bueno, el cáncer de vejiga es una proliferación de células tumorales que crecen de forma descontrolada dentro de la vejiga. La vejiga, como todos saben, es un órgano hueco que está situado en la pelvis. Tiene como misión recoger la orina que viene de los riñones. Pues bien, este órgano hueco se ve sustituido por una lesión que aparece por una proliferación, por un crecimiento descontrolado de células cancerosas. Eso hace que parte del espacio se vea ocupado y genera una sintomatología que el paciente empieza a notar con el tiempo. Fenomenal, doctora. Muchísimas gracias. Y en términos de cifras, comentábamos inicialmente que supone uno de los somos el país con la mayor prevalencia. En España es el quinto tumor más frecuente que se diagnostica. Javier, ¿podría por favor explicarnos cuál es la incidencia actual, cuál es la mortalidad asociada y a qué grupo de población afecta más este tipo de tumor? Bueno, fundamentalmente se trata de un tumor de un gran interés social y demográfico. Como bien dices, es una de las causas más frecuentes de cáncer en todo el mundo y se calcula que más de 500.000 de personas en todo el mundo pueden sufrir esta enfermedad en un momento de su vida. De hecho, es causante de cerca de 200.000 fallecimientos cada año, lo cual hace prever una enorme magnitud de importancia personal para el que lo sufre y sobre todo de gran cantidad de consumo de recursos para los sistemas sanitarios. Obviamente en Estados Unidos, que es una población muchísimo mayor que la nuestra, se diagnostican unos 85.000 casos y como bien decías tú, en un país como el nuestro, con cerca de 40-45 millones de personas, cada año se suelen diagnosticar en torno a 21.000 casos de cáncer de vejiga. Es importante, como lo que decía Isabel, que este tumor aparece como una proliferación de células propias de la vejiga y normalmente el tejido que está
por así llamarlo, tapizando todo el interior de la vejiga, es el mismo que ocurre en el uréter y en la parte más arriba del uréter que está en contacto con los riñones. Y a ese tumor que ocurre en ese tejido se le llama carcinoma urotelial. Pero ese tumor es uno de los otros que pueden ocurrir en la vejiga, es el más frecuente. Casi el 95% de todos los casos, cuando hablamos de cáncer de vejiga, nos estamos refiriendo a ese carcinoma urotelial, pero puede haber otros tumores como el adenocarcinoma, los tumores de otras células como sarcomas, etcétera. Y por lo tanto, globalmente podemos decir que el 95% de los tumores que diagnosticamos ocurren en ese tejido. Y como les digo, generalmente unos 20.000 casos en nuestro país cada año, cerca de 4.000 fallecimientos y globalmente es la quinto cáncer en frecuencia, cuarto sobre todo en la población masculina. Por lo tanto, es una patología de un gran impacto sociosanitario, ¿no? Ujú. Fenomenal, muchas gracias. Pues hablamos de 21.000 casos de cáncer de vejiga al año y además mencionabas que fundamentalmente en varones. Se dice que la principal causa es el consumo del tabaco. Por eso hasta ahora, ¿no? Entiendo que es por el que se decía que era el tumor más frecuente en hombres en lugar de mujeres. Sin embargo, mi pregunta es, ¿esta tendencia está cambiando tal y como ocurren en otros tumores como pueda ser el de pulmón? Quizá debido a ese aumento en el consumo del tabaco por parte de las mujeres. Sin lugar a No sé si dudas. saber. Primero, recalcar que el tabaco es la principal causa del cáncer de vejiga. Todo el mundo sabe que genera cáncer de pulmón. Es mucho más desconocido en el ámbito social que la principal causa del cáncer de vejiga es el tabaco. Y obviamente, al aumentar la incidencia de tabaquismo en las mujeres, ha aumentado también la incidencia de cáncer de vejiga. De hecho, hace prácticamente 20 años era prácticamente la mitad. El aumento de la incidencia en el tabaco en la mujer ha aumentado mucho las cifras de incidencia de vejiga. Y tanto es así que cada vez estamos diagnosticando tumores de vejiga en mujeres muchísimo más jóvenes. Cada vez son más jóvenes los casos que aparecen en tumor de vejiga. Antes hablábamos de una incidencia que alcanzaba su nivel más alto en torno a los 70 años y a día de hoy, a partir de 45-50 años, está aumentando la incidencia de tumores. El tabaco, sin lugar a dudas, es una plaga en el mundo de la oncología, pero el cáncer de vejiga se ve influenciado de una manera muy importante. De hecho, Gracia, yo creo Fenomenal. que en este sentido, con lo que decía Isabel, es muy importante saber que eso tiene sobre todo el impacto en nuestro país. Ya sabes que en la relación con el tabaco mundialmente existen diferentes situaciones epidemiológicas, ¿no? Hay países en vías de desarrollo o países donde el consumo del tabaco inicialmente es escaso y donde la incidencia es menor, países donde se han llevado a cabo enormes políticas de lucha frente al hábito tabáquico y donde se han visto que esas políticas que están establecidas hace 20 años están descendiendo la curva de incidencia de los tumores asociados al tabaco, y nuestro país, que ha llegado un poquito más tarde que las políticas antitabaco, que fueron más intensas en Estados Unidos, Australia, etcétera, pues todavía nos queda un largo camino por recorrer, y es aquí donde, como decía Isabel, la mujer todavía llega un poquito más tarde porque se incorporó más tarde el hábito tabáquico y todavía no está tan concienciada como casi el ambiente masculino en dejar de fumar, ¿no? Javier, al hilo de lo que comentas, me atrevería a preguntar, ¿puede ser que esta sea una de las causas por la que en España sea más prevalente que en otros países europeos? Porque quizá las políticas antitabaco no estén implantadas con tanta antelación. Absolutamente, gracias. Es así. Fundamentalmente, cuando uno ve las cifras globales de cáncer de vejiga, existe un mayor porcentaje de estas neoplasias en todo lo que sería el ámbito mediterráneo y en nuestro país en lo que sería el sureste europeo, ¿no? Donde tenemos un mayor consumo de tabaco con respecto a los países del norte. Pero es importante saber que existen otros factores atribuibles al cáncer de vejiga. Obviamente el tabaco es el más importante, pero también hay otros que hay que tener en cuenta. En primer lugar es la edad. La edad es un factor de riesgo para desarrollar el cáncer de vejiga. Generalmente es un tumor que aparece alrededor de la 7ª década de la vida y por lo tanto es importante pensar en esta enfermedad en esa población. El sexo es otra variable. Quizás, como bien decía Isabel y como dices tú, Gracia, hay una relación
importante de mayor consumo del tabaco, pero es cierto que las cifras indican que hay una relación 3:1 entre el hombre y la mujer en la incidencia de esta neoplasia. Y también existen otros factores que se han descrito en la literatura, como es la exposición a ciertas sustancias textiles o utilizadas en la industria textil, ciertos fármacos. Y algo muy interesante, cuando uno ve los mapas de incidencia en todo el mundo, pues ve que hay un país en el norte de África que tiene una incidencia muy alta, que es fundamentalmente Egipto. Y es porque se ha descrito hay una relación muy importante entre las infecciones por un parásito que vive en el Nilo y el desarrollo de ciertos cánceres de vejiga. Pero si tuviera que hacer una radiografía tipo, yo creo que estaríamos todos de acuerdo en varón, séptima década de la vida, con un hábito de consumo de tabaco importante a lo largo de toda su vida, ¿no? Fenomenal, pues muchas gracias por esta radiografía. Ya le estamos poniendo cara a este cáncer de vejiga, que hablábamos que tiene 21.000 casos de diagnóstico, o en torno a 21.000 casos al año, y que su principal causa es el tabaco. Hoy quería compartir con vosotros que, a pesar de estas cifras tan alarmantes, es un tumor que la población lo desconoce por completo. Hace unos años hicimos un estudio de Enroche, el estudio WeCare, en el que analizamos el conocimiento que tenía la población sobre el cáncer de vejiga. Y gracias a este estudio obtuvimos unos datos muy llamativos que nos animaban, ¿no?, a promover campañas como las que estamos lanzando este año de concienciación sobre este tumor. En esta encuesta identificamos que 1 de cada 10 personas no habían oído hablar nunca del cáncer de vejiga, que el 62% de los encuestados afirmaba que no conocían ningún signo ni síntoma de la enfermedad, y que además 1 de cada 10 personas afirmaban haber observado sangre en la orina. Con estos datos tan alarmantes y teniendo en cuenta el tipo de enfermedad del que estamos hablando hoy, ¿creéis que son necesarias más campañas de concienciación? ¿Puede que este desconocimiento haga que los pacientes sean diagnosticados en estadios más avanzados y que quizá el pronóstico por eso sea peor? ¿Cómo lo veis vosotros desde el punto de vista del clínico? Bueno, yo creo que es absolutamente necesario llevar a cabo esa concienciación de la sociedad en general. Los datos que muestra la encuesta que hicisteis hace unos años es revelador acerca del desconocimiento absoluto de esta enfermedad, ¿no? Obviamente la vejiga no es un órgano que la población general conozca en detalle, ¿no? Y muchos de los síntomas que también se asocian al cáncer de vejiga a veces son superponibles, como luego nos explicará Isabel, a lo que puede ocurrir en el contexto de otras enfermedades más banales, como las infecciones de orina, las litiasis ureterales o las piedras, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que la sociedad sea consciente de la posibilidad de que existe este cáncer y que es importante detectarlo a tiempo. Y eso lo hemos hecho en el pasado, se ha hecho con otros tumores donde hay una percepción mayor de la importancia del cáncer de mama, por ejemplo, se ha hecho con otras enfermedades como el VIH, es decir, que tenemos que tener clara la posibilidad de desarrollar este tumor, que es un tumor muy frecuente y que en las personas que sufren determinados síntomas deben de consultar de forma precoz a un profesional sanitario. A pesar de todo, yo creo que también existen factores de que de alguna forma pueden ser un obstáculo, y es la mayor presencia de este tumor en varones, que siempre es algo que realmente conlleva más dificultad, porque el varón generalmente tiene más dificultad para expresar lo que siente, para de alguna forma participar en campañas de forma más activa que la mujer. Y en segundo lugar, esa relación que hablábamos antes del tabaco, que puede estigmatizar a la población y dar cierto cargo de culpa, ¿no? Entonces, es importantísimo, yo creo, que debemos de hacer oír a la sociedad sobre este problema. Otros países lo están haciendo, las sociedades, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra van muy por delante, las fundaciones de cáncer de vejiga y las asociaciones de pacientes cada vez tienen más voz y voto, y esto es importante llevarlo a cabo también en España, ¿no? Absolutamente, Javier. Bueno, aquí estamos hablando de muchos aspectos, ¿no? El estigma que tiene parte de la población por este tipo de cáncer, el tipo de perfil mayoritario que lo padece, así como, por supuesto, ¿no?, la mayor visibilidad que han tenido otros tipos de cáncer en el pasado. Pero a mí me gustaría saber un poquito más, una vez que tenemos esa radiografía inicial, y quizá, Isabel, tú podrías comentárnoslo hoy, ¿cuáles son los síntomas de alarma
ante los que un paciente debe acudir a la consulta del médico? Pues el más frecuente y el más importante es la hematuria. ¿Y esto qué es? Pues orinar sangre, la presencia de sangre en la orina. ¿Qué es lo que pasa? Que es verdad que es el más importante, es el más frecuente, pero no es el único. Enlazando con la pregunta que habíais hecho antes, ¿por qué es tan desconocido? ¿Por qué el paciente no piensa tanto en el cáncer de vejiga? Pues porque muchas veces la sintomatología se confunde mucho con patologías que son banales y mucho más frecuentes, como por ejemplo la infección de orina. La presencia de no solo macroscópicamente de orina, de sangre en la orina, es decir, que veamos que estamos orinando sangre, sino la presencia de glóbulos rojos en el sedimento. La microhematuria es algo que debemos buscar y que nos debe hacer pensar que como primera causa de ese origen de microhematuria está el tumor. Una vez que descartamos el tumor, pensamos en lo demás, pero siempre tenemos que pensar en la posibilidad de un tumor. Otro signo que es muy frecuente y que pasa desapercibido y por ese motivo posiblemente en los hombres mucho más es la aparición de urgencia miccional, el salir corriendo al baño. No que te estés aguantando, sino que de repente tienes que ir al baño deprisa porque no te da tiempo a llegar. Eso el varón lo lleva muy mal, porque es muy habitual que la mujer tenga que ir al baño con frecuencia. Que el hombre tenga que ir al baño con frecuencia no está tan bien visto. De hecho, es un punch de me estoy haciendo mayor, tengo próstata. Al paciente le cuesta mucho más consultar y es una causa muy frecuente o un síntoma muy frecuente del tumor de vejiga. Decíamos antes que lo que hacen las células tumorales es ocupar espacio. Ese espacio que ocupan en la vejiga hace que tenga menos capacidad. El paciente tiene la sensación de orinar con más frecuencia, a veces nota sensación de dolor o de escozor. Es muy habitual. Esto de todas formas se confunde muchas veces con una clínica prostática incipiente y hace que el paciente tarde mucho en acudir a su médico, no le llama tanto la atención, no le da tanta importancia. Fenomenal, muchas gracias, Isabel. Bueno, pues yo creo que para la audiencia los mensajes que se tienen que quedar es la microhematuria, ¿no? La sangre en orina, la urgencia miccional y el dolor escozor. Sin embargo, también mencionabas que a veces es complicado ese diagnóstico, ¿no? Por otros motivos, porque se puede confundir con otros síntomas o con otras situaciones. Entiendo, por tanto, que es muy frecuente el retraso en el diagnóstico y que se presente en fase avanzada. Además, bueno, recientemente SEON, la Sociedad Española de Oncología Médica, y por esto os quería preguntar, ha alertado sobre el retraso que se está produciendo en los diagnósticos por cáncer, no solo de vejiga, sino en general de todos los cánceres, como consecuencia de la actual situación de crisis sanitaria con la COVID-19. En este sentido, ¿cómo estáis viendo vosotros desde la clínica la situación? ¿Tenéis alguna estimación de cuántos tumores de vejiga se han dejado de diagnosticar a tiempo? Bueno, yo creo que globalmente no sabemos cuál va a ser el impacto global. Es decir, que sabemos que la pandemia ha provocado una fractura completa en muchos casos de lo que es el proceso asistencial que un paciente lleva a cabo cuando hay una sospecha de una neoplasia, y que hay que entender que el año pasado, el año 2020, fue un año donde en un momento determinado y durante un periodo de tiempo que podemos definir casi de 2 meses aproximadamente, todo fue interrumpido de forma brusca, excepto casos muy, 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 muy concretos. En ese contexto y en los meses suficientes y posteriores, pues muchos pacientes han tenido la sensación de que todo gira en torno al COVID, pero tienen cierto grado de miedo y de poder acercarse al sistema sanitario. Y eso va a traer las consecuencias posiblemente en un infradiagnósticos desde el punto de vista de lo que estamos viendo hoy. En segundo lugar, de potencialmente que los diagnósticos que estamos haciendo, obviamente por ese retraso y porque los pacientes también son reacios a acudir al sistema sanitario, pues vienen cuando están ya muy malitos. Y por lo tanto, al final, los diagnósticos ocurren en enfermedades más avanzadas. Lo que no tenemos tan claro es qué va a ocurrir en los próximos meses y años si afortunadamente somos capaces de superar la pandemia y empezar a recobrar la normalidad. Todo ese volumen de personas que eran diagnosticadas en unas épocas determinadas, pues posiblemente comiencen a ser diagnosticados en los meses subsiguientes. Por lo tanto, es importante volver a
construir los circuitos asistenciales, transmitir a la población de que es seguro acudir a los médicos, acudir a los hospitales y ser capaces de agilizar un poco todo el proceso diagnóstico, ¿no? Yo sé que en este caso nuestros compañeros de urología, que son los que más sufren esa avalancha de pacientes que están en sus casas y que no están acudiendo, pues tendrán que agilizar de alguna forma esos procesos asistenciales, ¿no? Ujú. Por Yo supuesto, yo creo, creo que Gracia, aquí que, sí, perdona, si puedo nada. comentar. Tenemos dos Claro. grupos de pacientes, los que ya teníamos diagnosticados que se han retrasado un poco en su tratamiento. Es un tratamiento que es verdad que ha tardado en torno a mes y medio, 2 meses en poder sacarlo adelante, que se nos ha retrasado un poco y creo que va a ser muy difícil estimar los que hemos dejado de diagnosticar por llegar tarde, porque tenemos un bloque muy importante de pacientes que han estado con antibiótico, tandas de antibiótico larguísimas, que han estado en el médico de cabecera teleasistidos, bloque de pacientes. Hemos tardado en diagnosticarlos y posiblemente ya los tengamos con un diagnóstico un poquito más avanzado de lo que nos hubiera gustado. Por eso sí me gustaría recalcar lo que ha dicho Javier. Hay que ir a los hospitales otra vez. Los hospitales son sitios seguros. Orinar sangre no es normal. Hay que acudir al médico. El antibiótico no lo cura todo. No son todo infecciones de orina. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta los pacientes y los médicos. Absolutamente. Este es un mensaje clave y fundamental. Hay que acudir al médico, la sangre de orina no es normal y acudir al hospital a día de hoy es seguro, ¿no? Las medidas se están cumpliendo para garantizar que la atención a estos pacientes sea en las condiciones adecuadas y lo más seguro posible. Javier, hilo con lo que comentaba anteriormente, ¿no? Con la vuelta a una futura normalidad, ojalá sea más tarde, más pronto que tarde, y con el volumen de vacunación que ya llevamos, esperamos que continuar con los circuitos asistenciales sea viable lo más pronto posible. Como comentabais, bueno, pues ya estáis otra vez funcionando con cierta normalidad y es seguro ir a los hospitales. Por tanto, una vez que tenemos al paciente con una sospecha de neoplasia o hemos visto esa sangre en orina o unas molestias y acude a la consulta, ¿nos podéis explicar un poquito cómo es el proceso de diagnóstico hasta ponerle ese nombre al cáncer de vejiga? ¿A qué pruebas tiene que someterse el paciente? ¿Cómo es ese circuito asistencial? Quizá Isabel puedas tú ponernos un poquito en contexto. Estos son los pacientes que nosotros recibimos muchas veces derivados del médico de cabecera, ¿vale? El médico de atención primaria. Y la primera prueba, por ser la menos invasiva, sería una ecografía reno-vésico-prostática, donde vemos los riñones, la vejiga, que es conveniente hacer la prueba con la vejiga llena de líquido, es decir, con ganas de orinar, y valoramos también el volumen prostático. La siguiente prueba, que se deja para un segundo tiempo por ser un pelín más invasiva, es la cistoscopia, que como veis en la imagen consiste en introducir una sonda pues, de un calibre, el calibre habitual, que tiene una sonda, que son en torno a 1 centímetro más o menos, por la uretra. Estas sondas tienen una cámara en la punta para que os hagáis un poco una idea, con la que conseguimos ver toda la superficie vesical por dentro. Sería en principio la prueba más sensible para poder detectar una lesión tumoral dentro de la vejiga. Por lo tanto, como diagnóstico básico sería un análisis de sangre y de orina, donde buscamos células tumorales, sería una citología, y una cistoscopia, que es la prueba que vemos en la imagen, con la que tenemos la disponibilidad o la posibilidad de ver cualquier crecimiento atípico de células que se produzca en la vejiga. Y eso lo acompañamos de una ecografía. La ecografía es la prueba menos invasiva y con eso no solo estudiamos la vejiga, sino también el riñón, porque como decía Javier, el tumor urotelial, es decir, las células que tapizan la vejiga, son las mismas células que tapizan los uréteres y el riñón por dentro, ¿vale? Por lo tanto, siempre vamos enfocados a buscar una enfermedad en todo el trayecto urinario, desde el riñón, el uréter y la vejiga. Isabel, aquí hablamos de pruebas más y menos invasivas. ¿Cuáles son las consultas o preguntas, miedos que habitualmente los pacientes tienen y qué impacto o consecuencias pueden tener este tipo de pruebas en el día a día de ese paciente? Para aclararlo y tranquilizar a los pacientes. Lo primero que pregunta el paciente, como todo, es si le va a doler.
Nosotros hablamos de invasivo porque no se prueba, la ecografía es una prueba cero invasiva, la ecografía es la prueba que se les hace a las embarazadas, es decir, es una prueba que no conlleva ningún riesgo, ninguna molestia, ningún dolor, no conlleva absolutamente nada. ¿Por qué la cistoscopia es invasiva? Bueno, porque al fin y al cabo es introducir un instrumento que es muy finito, que es muy flexible, que consigue remedar todo el movimiento de la uretra, pero es verdad que no deja de ser introducir un instrumento en el cuerpo. Eso, dicho así, suena fatal. La realidad es que no es nada molesto, se hace con anestesia local, apenas supone una molestia para el paciente y es una prueba que se tolera estupendamente, que se hace de forma ambulatoria, que tolera tanto el joven como el mayor. Es un segundo porque la prueba en total dura 1 minuto la duración y es una prueba perfectamente tolerada. No genera ninguna molestia, en general no hay ningún problema con la realización de esto. Hablamos de invasivo porque efectivamente introducir un aparatito en la uretra pues no es lo habitual. Fenomenal. Bueno, yo creo que este es un mensaje muy tranquilizador para la audiencia. Y en este sentido, hablamos de diagnóstico, pero también vamos a hablar de un futuro abordaje y un abordaje multidisciplinar. Entiendo que aquí entran en juego diferentes profesionales sanitarios y que además esa conexión entre cada uno de estos profesionales para garantizar que el paciente reciba el mejor abordaje es fundamental. En este sentido, Javier, ¿podrías explicarnos qué beneficios asociados existen a este abordaje y si es una realidad en los hospitales a día de hoy? Bueno, nosotros somos unos fans de trabajar en equipo porque no entendemos otra manera de abordar enfermedades tan complejas como es el cáncer. Obviamente la creación de equipos multidisciplinares es una realidad en la práctica totalidad de los hospitales españoles y vienen sucediéndose prácticamente desde los años 90 para acá. ¿Por qué es importante que una propia enfermedad, y en este caso el cáncer de vejiga, esté en manos de múltiples especialistas? Fundamentalmente porque cada vez, como hemos hablado antes, son más frecuentes y prevalentes estos tumores, porque cada vez el tratamiento es más complejo, es más difícil, hay un incremento en el número de opciones terapéuticas, hay grandes avances en la biología y el conocimiento de esta enfermedad, en la técnica. Es decir, que necesitamos de mucha gente que hace muchas cosas, ¿no? Entonces, trabajar en equipo significa que múltiples individuos que están físicamente juntos o que pueden no estarlo, pero trabajan de una forma coordinada, lo hacen en pro de un mejor proceso diagnóstico y un mejor tratamiento al paciente, ¿no? Esto que parece bonito, en realidad apareció en los años 90 y fueron los ingleses quienes primero lo dieron en valor y lo dieron porque ellos observaron que inicialmente cuando analizaban cuál era la supervivencia de los pacientes con cáncer en Inglaterra, pues no salían bien parados en los años 90 y empezaron a trabajar en conocer qué aspectos realmente conducían a una mejora en la asistencia de los pacientes con cáncer y se dieron cuenta de que trabajar en estos comités, abordarlo con múltiples especialistas, mejoras la atención y cambias muchas veces el proceso diagnóstico y terapéutico. ¿Eso en qué conlleva? Pues que hoy en día no se concibe tratar correctamente el carcinoma urotelial sin que participen una serie de especialistas, como son fundamentalmente urólogos, oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, patólogos, que son los que diagnostican las células en el microscopio, radiólogos, que van a informar las pruebas de imagen, pero también pues, especialistas en ámbitos muy concretos, como pueden ser especialistas en cuidado paliativo al final de la vida, o incluso personal del laboratorio que nos ayudan a conocer mejor el tumor. Y a eso hay que añadirle todo el equipo de enfermería, que pueden ser desde las enfermeras que tienen nuestros compañeros de urología, que utilizan instilaciones de la vejiga, hasta enfermeras de investigación, gestoras en los casos. Es decir, cada vez trabajamos en unidades funcionales con el objetivo de que el paciente tenga la sensación desde el principio de que es manejado de una forma global y desde muchos puntos de vista y no dando saltos a ver qué opina uno y luego a ver qué opina el siguiente, sino que desde un primer momento pues se aborda de una forma muy global y compleja y al fin y al cabo pues somos capaces de ofrecer las mejores terapias en cada momento, sin olvidar que en algunos momentos es más importante un acto quirúrgico
y en otros es más importante un acto de radioterapia o un fármaco intravenoso, ¿no? En este sentido. Ujú. Fenomenal. Bueno, yo creo que este también, una vez más, es un mensaje muy positivo. El cáncer es una enfermedad difícil y, por tanto, requiere de un abordaje desde todos los puntos de vista y con la implicación de todos estos profesionales. Javier, mencionabas que en este abordaje integral completo Sí. participan todo tipo de profesionales y, además, dependiendo del tipo de cuidados que necesiten estos pacientes. Por tanto, entiendo que, fruto de la propia enfermedad y del abordaje, el día del paciente se puede ver afectado. ¿Qué impacto tiene esta enfermedad, estos tratamientos y cuáles son los retos fundamentales a los que se enfrentan estos pacientes? Bueno, son muchos, dependiendo de la fase de la enfermedad, dependiendo de cuál es la necesidad terapéutica o diagnóstica en cada momento. Lo normal es que una vez que Isabel, en la consulta, bajo una sospecha de un tumor de la vejiga, le hace una serie de pruebas, pues finalmente un paciente con una sospecha de tener una lesión en la vejiga acaba en un quirófano para tomarle una biopsia, ¿no? Que luego lo explicará ella, que es una resección del tumor. Esa muestra del tumor es analizada por un equipo de especialistas que son los patólogos y esa es la primera vez en la cual nosotros vamos a tener un diagnóstico definitivo. Y ahí puede ocurrir que sea el 70% de todos los casos, podemos decir 70-60%, van a ser tumores que están muy limitados a lo que es la capa más superficial de la vejiga. Y esos casos, que se llaman tumores que no afectan a la capa muscular, pues en general con este acto terapéutico y instilando ciertos fármacos, pues lo normal es que muchos de estos pacientes sean capaces de superar esta enfermedad. Pero en un 30% distinto, pues son tumores que ya están más grandes, que afectan a capas de la vejiga y donde los requerimientos son mayores, necesitan ya de un estudio completo para ver que la enfermedad no esté diseminada, de abordar estrategias conjuntas, de poner primero fármacos y luego operarles, o de ver si la enfermedad ya está diseminada, ponerles los mejores tratamientos donde hemos dado grandes saltos. Por lo tanto, estos pacientes pues necesitan muchas cosas en diferentes escenarios, pero normalmente de un abordaje conjunto que define una estrategia terapéutica concreta. Puede ser empezar con quimioterapia o incluso con nuevos medicamentos o combinaciones de fármacos de quimio más inmunoterapia, etcétera, seguidas de cirugías, etcétera, o directamente una cirugía o incluso en algunos pacientes pues darle quimioterapia más radioterapia y preservar la vejiga. Todos estos casos son los que es tan importante que los pacientes sean discutidos conjuntamente en equipos multidisciplinares, viendo los pros, los contras, qué es lo que buscamos, qué es lo que no buscamos y podérselo ofrecer al paciente en concreto, ¿no? Fenomenal. Bueno, cada paciente es único y cada paciente necesita, ¿no?, recibir ese mejor tratamiento en base a lo que se considere en ese comité multidisciplinar. Comentabas que ha habido mucho avance en abordajes terapéuticos, pero también en términos de cirugía, con la incorporación de la robótica, por ejemplo. Isabel, ¿podrías explicarnos un poquito en este sentido cómo ha avanzado la ciencia y las técnicas que tenéis a vuestra disposición? Claro, esto va un poco en relación a lo que decía Javier. Hablamos de distintos grados de enfermedad. La enfermedad no músculo-invasiva, es decir, ese tipo de pacientes, la vejiga es como una cebolla, tiene muchas capitas. En función de qué capa esté afectada, hablamos de un tratamiento o de otro. De un tratamiento más conservador, como es la resección solo del tumor y conservar la vejiga en su sitio, o hacer un tratamiento más agresivo, que sería quitar la vejiga entera, en su totalidad. Quitamos la vejiga y requiere que volvamos a unir otra vez los uréteres a un segmento de intestino delgado para que el paciente pueda seguir orinando. Esta cirugía, ya solo contada así brevemente, da la sensación ya de que es pues más agresiva y que al paciente le implica un cambio físico, un cambio funcional. Deja de orinar por su sitio y orina a través de un segmento de intestino. Estas cirugías hasta hace unos años eran procesos muy agresivos que requerían pues estancias hospitalarias muy largas y no estaban exentas de complicaciones. La tecnología avanza a nivel de fármacos, avanza a nivel de diagnóstico y avanza también quirúrgico, y eso ha cambiado radicalmente con la aparición de la cirugía robótica. La cirugía robótica está enfocada en aquellos pacientes donde el tumor infiltra la capa muscular y que por lo tanto requiere para su curación quitar la vejiga entera.
lo que nos permite es hacer una cirugía mínimamente invasiva, es decir, utilizamos pequeños orificios para poder hacer toda la extirpación de la pieza. Los pacientes sangran menos, conseguimos hacer una liberación que sea menos cruenta, la duración de la intervención también es menor, cambia menos la situación física del paciente, se tienen menos complicaciones porque sangran menos, duelen menos, se recuperan muchísimo mejor, muchísimo más rápido. Lo que vemos en la imagen es el sistema del que disponemos en el clínico, que es el último sistema, el más avanzado de cirugía robótica, que es el sistema Da Vinci Xi, y que, como veis en la imagen, se coloca prácticamente para la cirugía que nosotros queremos hacer. Está muy automatizado. Nos permite entrar dentro del cuerpo del paciente sin necesidad de hacerle daño, sin necesidad de crear grandes heridas o de ser agresivos en la extirpación de la piel. Eso permite que el paciente se recupere más pronto, no solo la recuperación intrahospitalaria o la estancia en el hospital, sino que es capaz de recuperar mucho más pronto sus actividades diarias. Consiguen prácticamente en 2 semanas tener una actividad física prácticamente normal, que les permite subir, bajar, salir a la calle, caminar y estar en una situación física basal bastante buena. Esto lo conseguimos, como decía Javier, gracias a esos comités multidisciplinares. Para que un paciente llegue en las mejores condiciones, se le tienen que dar los mejores tratamientos en cada momento. Nos adaptamos al paciente para que llegue de la mejor manera posible al quirófano, pero además decidimos también qué paciente es candidato al quirófano y qué paciente se va a beneficiar de otros tratamientos que a lo mejor no son tan invasivos y que le permiten una curación de la enfermedad que tiene. Yo creo que ahora mismo la cirugía es una arma que tenemos que utilizar, que tenemos que saber que está ahí, pero que tenemos que saber también a quién aplicarla y cuándo aplicarla. Por eso mismo es tan importante seleccionar qué pacientes se van a beneficiar de tratamientos previos a la cirugía o de tratamientos posteriores asociados a la cirugía y qué pacientes se van a beneficiar de otras técnicas un poquito menos agresivas o más conservadoras como la radioterapia. Bueno, Isabel, qué maravilla. Lo que nos cuentas parece que es como de ciencia ficción, pero la verdad que son muy buenas noticias para los pacientes, ¿no? Como esta evolución está permitiendo garantizar la normalización de la actividad del paciente cada vez más antes. Estamos llegando al final de la sesión y como el objetivo de hoy es sensibilizar y dar a conocer al cáncer de vejiga para que deje de ser ese gran desconocido, me gustaría volver a repetir una serie de mensajes que hemos ido comentando a lo largo de la tarde. Lo primero, que el cáncer de vejiga es uno de los tumores más frecuentes. Se diagnostican en España en torno a 20.000 casos al año. Pero además es fundamental recalcar que el tabaquismo es una de las principales causas. Y a pesar de que los varones son las personas que mayor lo padecen, estamos viendo una evolución también en la afectación a las mujeres. Por tanto, tengan eso en cuenta y, por favor, la sangre en orina no es normal. Acudan a su hospital, acudan a su médico. Por supuesto, recordamos que acudir a los hospitales a día de hoy es seguro y es fundamental garantizar que se diagnostique el tumor lo antes posible. Gracias además a este abordaje multidisciplinar que comentábamos, ha cambiado completamente el paradigma y el abordaje de la enfermedad y gracias a eso conseguimos que mediante nuevos abordajes terapéuticos y también con la evolución de la técnica, como por ejemplo la robótica que comentaba la doctora Isabel Galante, estos pacientes consigan recibir la atención personalizada y la que mejor le favorece y que consigan incorporarse en su día a día de la mejor manera posible. Ya para finalizar, me gustaría terminar la sesión preguntándoles si pueden compartir una perspectiva de futuro desde su punto de vista y un mensaje para estos pacientes y estos familiares que están pasando por este proceso. Isa, si quieres empezar. Empiezo. Creo que nos espera un futuro muy alentador. Creo que en los últimos 50 años prácticamente el cáncer de vejiga era no solo un gran desconocido, sino que estaba estático. Hacíamos siempre las mismas cosas, apenas teníamos tratamientos, la cirugía era muy mutilante. A día de hoy estamos en un horizonte nuevo que nos permite tener fármacos que aumentan los resultados oncológicos, que mejoran la supervivencia y la evolución de los pacientes. Avances en cirugía que nos permiten que sea una cirugía menos agresiva,
que sea menos mutilante, que permita una mejor recuperación del paciente y que por lo tanto sea también una cirugía asequible a pacientes muchos más mayores incluso de lo que estábamos acostumbrados. El hecho de que hablemos también de abordajes multidisciplinares hacen que tengamos una mayor capacidad de darnos a la condición específica de cada paciente, dándole a cada uno el mejor tratamiento para sus circunstancias y siendo lo menos agresivos posibles. Yo creo que eso es muy alentador, sobre todo con respecto a este tumor que hasta ahora, como digo, había estado bastante abandonado. Fenomenal. Javier, no sé si quieres comentar también algo. Sí, coincido con Isabel, que yo creo que el mensaje debe ser un mensaje de esperanza para los pacientes, para que sepan que fundamentalmente, primero, que realmente el diagnóstico, como bien decías, gracias, es una enfermedad que hay que tener en mente, que no hay que olvidar, que es una posibilidad real de sufrir y por lo tanto hay que tener siempre en la cabeza esa sintomatología de la que nos hablaba Isabel. En segundo lugar, que el diagnóstico de esta enfermedad no es una sentencia, hay que huir de esos tipos de sensaciones. Tenemos un halo de esperanza para muchos de los pacientes si lo detectamos de forma precoz. Somos capaces de instaurar tratamientos que mejoran las posibilidades de reducir la enfermedad, de eliminarla por completo y de alcanzar mayores curaciones, y que existe un desarrollo tecnológico extraordinario con múltiples fármacos, inmunoterapia, fármacos dirigidos, técnicas robóticas y todo ello ensamblado en equipos de trabajo multidisciplinares. Y es importante que tengan la experiencia. Hablaba Isabel de la robótica, pero es que la robótica en el Hospital Clínico lleva casi 15 años el programa de robótica, desde los primeros Da Vinci hasta el último que nos ha mostrado, todo el desarrollo de fármacos en ensayos clínicos y, por lo tanto, es importante ponerse en manos de equipos de trabajo conjunto que de alguna forma den esperanza en la inmensa mayoría de nuestros pacientes, ¿no? Fenomenal. Pues Javier, Isabel, muchísimas gracias. Me quedo con este mensaje de esperanza para los pacientes, con este mejor abordaje de futuro para los pacientes con cáncer de vejiga, para todos sus familiares. Desde aquí, desde todo el equipo de Roche, os queremos transmitir nuevamente nuestro agradecimiento por dedicarnos este tiempo durante la tarde de hoy. También quiero dirigirme a la audiencia para agradecerles que se hayan conectado, que hayan aprendido hoy y disfrutado de la sesión. Y les recuerdo que la sesión quedará grabada y colgada en la página web de Roche Paciente, por si quieren compartirlo con familiares, con amigos, con personas que estén pasando ahora mismo por un proceso como el cáncer de vejiga. Y además, pues les animo a sumarse a la campaña con el hashtag ese gran desconocido, que a lo largo del mes pues estaremos transmitiendo en nuestros canales de redes sociales de Roche España. Sin más, y con esto esperamos que en el futuro el cáncer de vejiga sea tan conocido como pueda ser el cáncer de mama o el cáncer de pulmón, y que poco a poco y fruto del compromiso de todos los agentes que estamos trabajando en torno al cáncer de vejiga, pues podamos hacer realidad, ¿no?, este futuro esperanzador que a día de hoy Javier, Isabel habéis mencionado. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Laura. Muchas gracias a vosotros.